El Cid, de vasallo a leyenda, la verdadera historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Hubo un tiempo en que España no era un país, sino un tablero sangriento donde cristianos y musulmanes libraban guerras de fe, de poder y de ambición. Entre ellos surgió un hombre cuya espada forjó su propio destino. Le llamaban el Cid. Pero su verdadero nombre era Rodrigo Díaz de Vivar, y su vida fue mucho más que una leyenda. Capítulo 1. Nacimiento en la frontera de la historia. Rodrigo Díaz nació alrededor del año 1043, en Vivar, un pequeño pueblo cercano a Burgos, en el corazón del Reino de Castilla. En ese tiempo, la península ibérica estaba dividida, el norte era cristiano, el sur, musulmán. Y las fronteras eran campos de batalla. Su padre, Diego Laínez, era un infanzón, un noble menor, y desde pequeño Rodrigo fue instruido en las artes de la guerra, la equitación y la lealtad a su rey. Aún niño, aprendió que el honor se ganaba con sangre. Capítulo 2. El joven caballero del rey Sancho. Rodrigo fue enviado a la corte del rey Fernando I, donde creció al lado de sus hijos. Se volvió amigo y luego vasallo de Sancho II, el primogénito. Fue su alférez, su comandante en batalla. Juntos, combatieron en múltiples campañas para unificar los reinos de León, Castilla y Galicia bajo una sola corona. En estos años, Rodrigo ganó fama como estratega y guerrero. Su espada, Tizona, comenzó a teñirse de historia. Y el pueblo comenzó a llamarlo, el campeador, el que vence en el campo de batalla. Capítulo 3. La guerra entre hermanos. A la muerte del rey Fernando I, los hijos del monarca se disputaron el poder. Rodrigo, leal a Sancho II, luchó contra los propios hermanos de su señor. Sancho logró conquistar León y Galicia, pero murió en 1072, asesinado durante el sitio de Zamora. Y entonces todo cambió. Capítulo 4. Vasallo forzado de Alfonso VI. Con Sancho muerto, el trono pasó a su hermano Alfonso VI, a quien Rodrigo había combatido. Alfonso lo aceptó a regañadientes, y en la famosa juramentación de Santa Gadea, el Cid obligó al nuevo rey a jurar que no había conspirado en la muerte de su hermano. Este acto, aunque honorable, selló el resentimiento entre ambos. Capítulo 5. Primer destierro el hombre sin rey. En 1081, tras una campaña militar en Toledo sin permiso real, Rodrigo fue desterrado. Sin rey, sin tierra, sin honor, partió al exilio con un puñado de leales. Pero no se rindió. El Cid ofreció sus servicios como mercenario. Primero luchó para señores musulmanes de Zaragoza, enfrentándose incluso a ejércitos cristianos. Su código era uno solo: fidelidad a quienes le dieran justicia. Así comenzó a forjar su leyenda más allá de las fronteras cristianas. Capítulo 6. El campeador de Zaragoza. Rodrigo luchó para los reyes taifas de Zaragoza contra enemigos como el conde de Barcelona, a quien venció y capturó. Su fama creció, cristianos y musulmanes respetaban su genio militar. Pero también crecía la amenaza del verdadero enemigo, los almorávides, una secta radical islámica llegada del norte de África, decidida a aplastar a los reinos cristianos y a las taifas aliadas del Cid. Capítulo 7. Segundo destierro y la conquista de Valencia. El Cid regresó brevemente al servicio del rey Alfonso, pero los recelos y la política lo empujaron a un segundo destierro. Esta vez, Rodrigo no volvería. En lugar de servir a otro, decidió fundar su propio reino. Su objetivo, Valencia. Durante años, sitió, asedió y aisló la ciudad. Finalmente, en 1094, tras una dura batalla contra almorávides y taifas, Valencia cayó en sus manos. Rodrigo gobernó Valencia como príncipe independiente. Fue tolerante con cristianos, musulmanes y judíos. Su esposa Jimena y sus hijos lo acompañaron. Había construido su propio reino. Capítulo 8. El ocaso del Cid. En 1099, Rodrigo Díaz de Vivar murió en Valencia.
La leyenda cuenta que, para evitar que sus enemigos supieran de su muerte, su esposa mandó vestir su cadáver con armadura y lo montó sobre su caballo Babieca. Así, muerto, dio la última victoria contra los almorávides. Tras su muerte, Valencia no resistió por mucho tiempo. Jimena la abandonó, y el reino de El Cid desapareció. Pero su historia, su audacia, y su leyenda apenas comenzaban. Capítulo 9. La leyenda posterior. Siglos después, nació el Cantar de Mio Cid, el primer gran poema épico de la literatura castellana. En él, Rodrigo es presentado como el héroe perfecto, leal, piadoso, invencible. Un ideal de caballería. En realidad, el Cid fue mucho más humano, ambicioso, estratega, diplomático. Luchó para cristianos y musulmanes. Fue vasallo, proscrito, señor de guerra y rey sin corona. En él se mezcla la historia con el mito. Capítulo 10. El último hombre libre. Rodrigo Díaz de Vivar no fue solo un héroe medieval. Fue el reflejo de una época brutal, de un mundo dividido donde la espada decidía el destino de los hombres. Pero también fue un constructor de paz, un padre, un esposo, un soñador. El Cid no fue un santo. Fue un hombre. Y quizás por eso, su leyenda aún cabalga con nosotros. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y acompáñanos cada semana en nuevos viajes por los rincones olvidados del alma humana y la historia. Hasta la próxima. No olvides suscribirte, carnal.